prestigio, prestigio, glamour, peligro. Y sobre todo, historia son sinónimos del Gran Premio de Mónaco. Pero, ¿cómo ha cambiado el circuito de Mónaco durante sus más de 100 años de historia? ¿Cómo es una vuelta on board en el Mónaco antiguo y en el actual? ¿Qué diferencias de tiempo hay entre Senna y Hamilton? Pues quédate para descubrir la fascinante historia del circuito más especial y único que tiene todo el calendario. En uno de los países más pequeños del mundo, Anthony Knox, en 1920 inauguró el circuito de Montecarlo. Y es que en aquella época ni siquiera existía la Fórmula 1 como tal. No fue hasta 1950 que se creó oficialmente el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y desde el 50 se han disputado todas las ediciones a excepción de 3, la del 53 y 54 y la de 2020 a causa de la situación mundial. Mónaco es sinónimo de automovilismo y el príncipe Luis II de Mónaco tenía una gran pasión por los deportes de motor, y para poder poner a su pequeño país en el mapa mundial, decidió organizar una carrera de coches, así que en el 29 se celebró la primera edición del Gran Premio de Mónaco, un circuito que a lo largo de los años no ha sufrido tampoco demasiadas modificaciones sobre su trazado original. Sin embargo, como hablaremos a lo largo del vídeo, sí que se han hecho algunas modificaciones para mejorar la seguridad, pero siempre se ha mantenido esa esencia que lo hacía único y desafiante para los pilotos, y es que es el único circuito de todo el calendario en el que el piloto importa más que el coche, por eso es tan especial. De hecho, es lo más cercano que puede estar un piloto a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y es que aquí solo han brillado los mejores de la historia. En la década de los 60, Graham Hill ganó 5 veces en el Gran Premio de Mónaco. Su hijo Damon Hill, que también fue campeón del mundo, logró la victoria sobre el trazado monegasco en el 94. Pero es que pilotos como Schumacher, Hamilton o Alonso también han ganado en el circuito urbano más famoso del planeta. Pero sin ningún tipo de duda, el brasileño Ayrton Senna fue el piloto que marcó un antes y un después en las calles de Mónaco. Ver a Senna pilotar en Mónaco era una cosa espectacular y los rivales no tenían nada que hacer porque ganó 6 veces este gran premio, destacando sobre todo su segundo puesto en el 84 bajo la lluvia tras dar un recital de pilotaje en el circuito más difícil de toda la temporada. No es nada fácil pilotar en Mónaco, pero es que bajo la lluvia es aún más difícil. Los pilotos tienen que mantener la concentración durante 78 vueltas, rodeados de muros a escasos milímetros. Pero ¿cómo ha evolucionado el trazado a lo largo de los años? Pues la primera curva, la famosa curva de Santa Devota, que se llama así porque en esa zona hay una iglesia que tiene ese nombre, originalmente no era la primera curva del circuito, porque en los orígenes del Gran Premio de Mónaco, la línea de meta estaba en la sección del puerto, y la primera curva era una curva que actualmente ya no existe. Así que en 1963, Santa Devota se convirtió en la primera curva del circuito, y desde entonces ha sido así hasta el día de hoy. Pero la geometría de la curva sí que ha cambiado. Antes Santa Devota era muchísimo más rápida, pero en 1976 se estrechó para hacerla un poquito más lenta y segura. Pero es que además en la zona interior de la curva había un muro y los pilotos pasaban a escasos milímetros. En 2003 ese muro se eliminó y se construyó una zona interior asfaltada para mejorar la seguridad, tanto de los coches en pista como también de los coches que salían del pit lane, porque en Mónaco salir del pit lane es algo bastante peligroso, ya que el circuito es muy estrecho y hay poca visibilidad. Y ahora si subimos hacia Massanet y la zona del casino, vemos que las curvas en sí no han cambiado. Lo único que ha cambiado ha sido las escapatorias. Antes los fotógrafos estaban separados de la pista por barreras de paja. Ahora está toda la zona vallada para poder mejorar la seguridad, tanto de fotógrafos, comisarios y espectadores. Si vamos hacia Mirabeau y Loebs, siguen estando exactamente igual que en sus orígenes. Eso sí, lo que ha cambiado obviamente es la zona del exterior. Antes no habían tantas casas ni estaba construido tampoco el hotel. Un hotel que es el que da nombre a la famosa curva de Loebs. Las siguientes curvas son las dos curvas de Portier. Estas dos curvas realmente no han cambiado. Lo que sí ha cambiado ha sido el túnel. Antes el túnel era mucho más pequeño, pero cuando se construyó el hotel de la curva de Loebs se tuvo que ampliar porque el hotel está construido sobre el túnel que conocemos actualmente. Y esta zona del circuito es una zona bastante complicada, porque los pilotos pasan de estar a la luz del día a estar a oscuras. Y esto significa que cuando salen del túnel, la luz del sol les ciega. Y muchos de ellos usan el truco de ir con un ojo
circuito cerrado para que al salir no les ciegue la luz, porque nada más salir del túnel tienen la frenada más difícil de todo el circuito. Es una frenada en bajada y en apoyo, y si bloqueas te vas al muro. Si seguimos avanzando llegamos a la chicane del puerto, que hasta 1985 era una chicane rapidísima donde los pilotos prácticamente ni frenaban. De verdad que da miedo ver pasar los coches por esa chicane. Encima, en los orígenes no había ni barreras Tech Pro ni historias. Había simplemente una escapatoria de paja que si te salías te ibas al mar. ¿Por qué lo digo? Pues porque esto ya pasó en el pasado. Alberto Ascari acabó en el agua de Mónaco. Por suerte pudo salir ileso de ese accidente. Pero Lorenzo Bandini no tuvo esa suerte, porque en 1967 tuvo un accidente en esta zona en el que perdió la vida. Y aunque pueda parecer sorprendente, es el único accidente fatal de toda la historia sobre este trazado. Y este es un argumento que utiliza la FIA para poder mantener al circuito de Mónaco como un circuito de categoría 1, algo indispensable para poder albergar un gran premio de Fórmula 1. ¿Qué es esto de la categoría 1? Pues simplemente que son circuitos que a nivel de infraestructura y de seguridad están preparados para albergar un gran premio de Fórmula 1. ¿Discutible o no? Déjalo en la sección de comentarios, que quiero saber tu opinión. Los pilotos, obviamente, después de este accidente, se quejaron a la FIA y en el 86 se construyó la chicane que conocemos actualmente. Una chicane mucho más lenta y que mejoraba notablemente la seguridad de los monoplazas. Y aparte de los arcenes y las barreras exteriores, esta curva no ha cambiado su geometría desde entonces. Y ahora llegamos a la curva más rápida de todo el circuito, Tabac. Es una de las más difíciles y peligrosas. Y yo cuando vi la onboard de esta curva pensé, madre mía, ¿cómo podían competir ahí? Y es que esta curva tenía un bache bestial en la entrada y estaba justo cuando los pilotos empezaban a girar. Claro, al tener un bache justo donde estás empezando a girar, significa que como lo hagas mal, te vas directo y de frente contra el muro. Y claro, los coches de aquella época no son los Fórmula 1 actuales. Y no era precisamente un bachecito, era un señor desnivel. Además, esta curva antiguamente daba paso a una larga recta, por tanto la importancia era aún mayor y los pilotos asumían muchísimos más riesgos. De hecho, en la salida de esta curva también estaba la zona de los box, que como no tenía ningún tipo de barreras. Por suerte aquí nunca pasó nada, pero era una zona que tenía todas las papeletas e ingredientes para que pasase algo muy grave. Con el paso de los años, esta larga recta desapareció, porque en el 73 se construyó una piscina. De ahí viene el nombre de las chicanes de la piscina 1 y piscina 2, que sin duda son una de las zonas más bonitas de todo el trazado. En la primera chicane los pilotos entran rapidísimo y en la segunda es donde más cerca pasan del muro de todo el circuito. Eso sí, también construir esta nueva zona del trazado fue lo que permitió poder mover el pit lane a la zona actual que conocemos hoy en día. Además, la segunda chicane de la piscina ahora es mucho más rápida, y no solo porque los coches sean más rápidos, sino porque antes no existían las escapatorias. Tenías un muro interior y exterior, y esto hacía que fuese mucho más lenta y que los pilotos tuviesen que ir con mucho más cuidado. Ahora tenemos una escapatoria que los pilotos la pueden usar si entran pasados, y también un piano que ataca muchísimo para de esta manera poder atajar la curva e ir un poquito más rápido. Y ahora llegamos a las dos últimas curvas, dos curvas que en el trazado original no existían, porque antes aquí había una horquilla, y es que en el 73 se construyó la famosa Rascasse, una curva que se ensanchó un poco en 2003, ya que antes era un poco más estrecha. Y es una zona complicada para los pilotos, porque aquí en Mónaco, cuando se acaba la actividad en pista, como es un circuito urbano, los coches de calle pueden circular por el trazado, pero claro, en esta zona hay un bar, y ese bar por las noches organiza fiestas. ¿Y qué pasa? Que esta zona de circuito suele estar muy sucia, porque por ejemplo se le puede caer a alguien la bebida, y claro, luego al día siguiente los pilotos llegan y se encuentran con una zona con mucha menos adherencia, y esta sin duda es la zona que más se ensucia de todo el circuito, así que los pilotos tienen que ir con mucho cuidado. Además, es una curva bastante lenta y complicada. Y ahora si llegamos a la curva de Anthony Knowles, en honor al creador de este trazado, también es una curva que originalmente no existía. Sin embargo, desde que se construyó no ha tenido tampoco ningún cambio destacable. Y ahora vamos a comparar las onboards del circuito de Mónaco antiguo con el nuevo, centrándonos sobre todo en la pole que consiguió Senna en 1990 y la pole de Lewis Hamilton en 2019. Llegamos a la primera frenada y vemos que Santa Devota ya no tiene el muro interior. Toda la subida y la zona del casino, como ves, sigue siendo igual. Y qué suerte tenemos poder ver estas imágenes de Senna, que son espectaculares. En Loebs vemos que antes no estaba construido el hotel. Y aquí vemos la nueva chicane que se construyó en la zona del puerto para ralentizar los coches. En el pasado era muchísimo más rápida.
Y a partir de Tabac, todas las curvas son las mismas, a excepción de las rascas, que se ensanchó un poco. Me callo y disfrutamos de estas últimas curvas. Hamilton consiguió la pole en 2019 con un tiempo de 1 minuto y 10 segundos. Senna en 1990 marcó la pole con un 1.21.3, es decir, hay más de 10 segundos de diferencia y el circuito es prácticamente el mismo a excepción de las rascas, que sí es cierto que antiguamente era un poquito más lenta. Pero tanto antes como ahora, Mónaco ha sido un reto para los pilotos, así que si quieres descubrir cómo trazar las curvas y qué trucos usan los pilotos en el circuito más difícil de toda la temporada, aquí tenemos un vídeo explicándolo.